Vos has sido uno de los que más investigó un tema que obsesiona a algunos, que es cuánto Perón le abrió las puertas, y esto es que fue así, a jerarcas nazis, y lo investigaste específicamente. Entonces la pregunta es, ¿Perón albergó nazis, digamos, activamente? ¿Él hizo la vista gorda por una suerte de afinidad ideológica, los dejó entrar y dijo, hago como que no veo? ¿O hubo un plan sistemático, armado? ¿Qué nos podés decir al respecto? Empezaría diciendo que la pregunta sería si la Argentina dejó entrar esto, si la Argentina armó un plan sistemático. Porque yo considero que aunque Perón no hubiese ganado las elecciones del 46 y no hubiese accedido a la presidencia, el arribo de los criminales nazis hubiera ocurrido igual a la Argentina, porque ya había una conexión entre gobiernos argentinos y el nazismo aún antes del gobierno del GO en el 43, el que Perón, esa dictadura de 3 años del que Perón formó parte. Ya en el año 43 había un acuerdo secreto entre el servicio secreto de la CSS, que tenía una red muy grande en Sudamérica, y el servicio secreto de la Marina Argentina. Y este acuerdo consistía en que la Argentina le daba documentos argentinos a los agentes secretos de la CSS para que se puedan mover libremente en el continente americano, y a cambio la Argentina recibía información de sus países vecinos que la SS obtenía y le pasaba al gobierno argentino. Entonces, cuando Alemania pierde la guerra, la Argentina continúa lo que ya estaba haciendo, que es darle documentos de viaje a agentes nazis, solo que ahora en vez de hacerlo durante la guerra, lo hace después de la guerra para rescatarlos. Haciendo esa salvedad, pues yo siento que decir que fue Perón es una manera de lavarnos las manos los que no somos peronistas o los que no son peronistas. Pero entonces vos hablás de la sociedad, que había, porque una cosa es el Perón, otra cosa es la Marina, y otra cosa es decir, nos lavamos las manos, como si algo de la sociedad o de las creencias o de las ideas de la sociedad hubieran sido permeables para las ideas del nazismo. La Iglesia Católica, la avenida de nazis a la Argentina se abre a través del cardenal Caggiano, que en el año 46 creo viaja al Vaticano para ser ungido cardenal, y él allí se presenta en nombre del gobierno argentino ante el cardenal Tisserand, que era un cardenal francés en el Vaticano, y ofrece a la Argentina como un refugio para la gran cantidad de criminales franceses que había en Roma, que se habían escapado de Francia y el Vaticano los asistía a estos criminales franceses. Y de hecho el primer criminal de guerra registrado que llega a la Argentina, que es un criminal francés que se llama De Boitini, viene a la Argentina en el mismo barco que vuelve Caggiano, o sea, en el mismo barco viene. Y ahí se abre y Caggiano interviene personalmente ante el gobierno argentino, para que el gobierno argentino le dé visas a estos criminales franceses que vienen a la Argentina. Cuando Perón abre esta primer puerta que abrió la Iglesia Católica, la abre también a pedido de la Iglesia Católica también. Pero el miedo que los reunía en esta idea de dejar de entrar a jerarcas nazis, ¿era el avance, digamos, del comunismo? Eso es parte del asunto, ciertamente. Los nazis que escaparon a la Argentina y el mismo Perón y probablemente altos miembros de la Iglesia Católica estaban convencidos que iba a haber una tercera guerra mundial y que esta tercera guerra mundial iba a empezar en el año 48-49 y iba a ser entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y estos nazis y el gobierno argentino también pensaba que cuando esa guerra estallara, los nazis que se habían escapado a Argentina serían llamados de vuelta a Europa como expertos anticomunistas en esta nueva guerra. Porque el nacionalismo argentino, los militares argentinos y el Vaticano veían al nazismo no necesariamente con tremenda simpatía, pero consideraban que el nazismo iba a limpiar a Europa del materialismo, que tanto el comunismo como el capitalismo son dos ideologías materialistas, donde no interviene la religión. Entonces la Iglesia Católica ciertamente veía al nazismo como que iba a destruir el comunismo y probablemente parte del capitalismo también, y abrir que la Iglesia Católica después de esa derrota del comunismo iba a poder entrar y
y armar una Europa más católica. Quiero llevarte a tu experiencia personal. Dirección Nacional de Inmigración, fuiste a averiguar si en los libros estaban registradas las entradas de jerarcas nazis como Mengele, etc. Contá exactamente qué te pasó ahí, en qué año fue. Y eso tiene que ver con el silencio salud, ¿no? Yo cuando llegué acá en el 75 estaba caminando por la 9 de julio, recién llegado de Irlanda, con los pelos así, no hablando muy bien español, y de repente vi que alrededor del obelisco habían puesto un anillo giratorio enorme que daba vueltas, que decía el silencio salud. Y yo, que sabía poco de la Argentina, pero me daba cuenta de los grandes silencios que había en la historia argentina, dije, yo no lo entiendo muy bien, pero en la Argentina se entiende este mensaje. Y cuando yo empecé a investigar el tema del arribo de nazis, dije, lo primero que tengo que hacer es ir a la Dirección Nacional de Migraciones a estudiar los libros de entrada, los libros de pasajeros, para ver cuándo llegaron, en qué fecha llegaron, quiénes los asistieron. Me presenté, como pensé, si digo que estoy investigando el arribo de nazis, no me van a permitir ver sus archivos, y presenté una carta diciendo que estaba investigando el tema de la inmigración, los movimientos migratorios en general. Un día, trabajando sobre las listas de pasajeros, encontré la lista de pasajeros donde estaba la entrada de Adolf Eichmann, que eran los principales responsables de la solución final al problema judío que implementaban los nazis. Y como el libro estaba muy destruido, lo habían puesto en una pila que era para tirar a la basura. Yo dije, bueno, yo tengo que salvar este libro, y la única manera que tengo que hacer para salvarlo es sacándome la máscara y que sepan lo que estoy investigando. Y me acerqué a la gente responsable de ahí y le dije, mira, ese libro tiene la entrada de Adolf Eichmann, no lo tiren a la basura porque es un documento histórico importante. Se armó una batahola enorme. Me dijeron, vos nos mentiste, vos estás haciendo algo que la Argentina va a hacer quedar mal a la Argentina, vos trabajás para los judíos te pagan por hacer lo que estás haciendo. A pesar de esto, yo logré, me decían, si no volvés mañana, mejor para nosotros, pero yo seguí, y al final creo que por insistencia gané alguna simpatía, pero en las listas de pasajeros está el nombre falso, claro, Ricardo Clement para Adolf Eichmann, Helmut Gregor para Joseph Mengele, y al lado está el número de expediente. Ese número de expediente contenía toda la información de quién había pedido la entrada, quién se la había otorgado. Entonces yo armé un listado de 48 criminales con sus números de expedientes, y le pedí a la Dirección de Migraciones que me dejara ver esos expedientes. Recibí una carta de vuelta de ellos, yo y Beatriz Gurevich, que era una... ¿Año? Año 1998. Donde nos invitaron a la Dirección Nacional de Migraciones a ver los expedientes que estaban disponibles para la consulta. ¿Te imaginas mi alegría? Al final voy a poder ver esto. Y cuando llego, a una abogada de la Dirección Nacional de Migraciones nos lleva afuera al jardín ahí enfrente al Hotel de Inmigrantes, y nos dice, no van a poder ver los expedientes. Le digo, no, pero acá tengo su carta. Dice, no, en la carta obviamente yo te tenía que poner eso, pero la verdad es que como esos documentos eran muy embarazosos para la Argentina, hace 2 años armamos una gran pila atrás del Hotel de Inmigrantes, le prendimos fuego y los incineramos. Lo cual me lleva de vuelta al silencio salud. Esta idea de que tapando la realidad, tapando la realidad de la corrupción, o haciendo negacionismo sobre la década del 70, o tapando el tema del ingreso de nazis, eso va a hacerle bien a la Argentina. No, lo único que hace es enfermarnos más todavía. Uki, vos planteás una línea de conexión entre los jerarcas nazis que vienen y son recibidos en la Argentina de los 40, 50, y lo que ocurre con los militares en los 70. ¿Cuál es ese concepto que une 30 años de diferencia? Claro, obviamente el tema de los nazis es súper fascinante una vez que lo empezás, pero dado que yo había trabajado tanto sobre el tema de los desaparecidos, reuniéndome con las madres, informando en el Herald sobre el secuestro de la gente cuando estaba ocurriendo, sobre la existencia de las madres, mi tema de interés era cómo en la Argentina puede haber ocurrido un mini holocausto tan similar al del nazismo. Y dije, bueno, puede ser casualidad o no que un país que recibió a los principales autores de la solución final, 30 años después ensayara un holocausto en menor escala, y
investigando yo pensé que iba a encontrar algún asesor nazi en la dictadura o algún SS torturando en la ESMA. No lo encontré. La respuesta que encontré fue más escalofriante todavía, porque esa conexión que había ya durante la guerra entre el nazismo y la Argentina, yo leí interrogatorios que se le hizo a los jerarcas nazis después de la guerra, y donde les preguntan mucho sobre el vínculo con la Argentina, y ellos dicen ya en el 43 que ellos veían en la Argentina una mentalidad muy similar a la suya, y por eso tenían un diálogo tan fluido y secreto con la Argentina. ¿Cómo definirías esa mentalidad que sentían tan afín? Y yo creo que tiene que ver con este sentido de superioridad que tenemos los argentinos. Viste que los argentinos nos creemos que somos superiores al resto de Sudamérica, nos creemos que somos europeos, la vanidad, eso tiene que ver con esa idea de los alemanes, que también ellos se sentían superior al resto del planeta directamente. Tiene que ver con esa sociedad tan militarizada que era la Argentina, ya desde el 1930, cuando empiezan la sucesión de dictaduras militares, y también este lento acostumbramiento que tuvimos los argentinos a aceptar una dictadura como la forma natural de gobierno que tuvimos desde el 1930 hasta el 1983, excepto por algunos breves periodos de democracia en el medio. Y por ahí Perón, que fue el periodo de democracia más extenso que hubo, era a su vez un general también. Entonces aún los presidentes democráticos eran militares. Y creo que también un antisemitismo particular a la Argentina, que es diferente del antisemitismo nazi, pero que también, creo que esas tres cosas hace que fueron lo que permitió ese lento acostumbramiento. O sea, si yo puedo ser vecino de Adolf Eichmann y Joseph Mengele, y yo sé que en mi país está toda esta gente albergada, y que de hecho descubrí que varias personas que vivían alrededor de mi casa también eran ex-nazis, no puede causarme demasiado shock cuando empieza a ocurrir lo que ocurrió en la Argentina. Porque si yo simpaticé... En los 70. En los 70. Porque si yo acepté que esta gente viviera entre nosotros, ¿por qué no voy a aceptar que nosotros mismos ensayemos soluciones parecidas a las que, o soluciones entre comillas, a las que proponían ellos? Uki, por supuesto podríamos seguir, no podemos. Quiero mostrar simplemente, esta es la verdadera Odessa, pero es una versión en polaco porque lo han traducido a 7, 8 idiomas. Sí, ahora es uno de los libros más serios de investigación de la llegada de los nazis a la Argentina. Se reedita tu colección Ukigoni, con todos los libros que has escrito. Tengo mucha suerte que ahora el mes que viene empieza a editarse la biblioteca Ukigoni. Son mis dos libros sobre el nazismo y otro libro sobre la época del Gera, la dictadura, que es mi investigación sobre Alfredo Astiz y el secuestro de las primeras madres.